Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual titulado Logra tu visa de residencia 2021. Este espacio ha sido organizado en conjunto con RS Australia, quienes son una oficina de migración. Mi nombre es Adriana del Villar Africano, soy asesora de internacionalización de la ORI de la Universidad del Atlántico. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nos van a acompañar dos personas de RS Australia. La primera va a ser Catherine Martínez.
quien es la coordinadora de convenios y eventos, y también nos acompañará la directora Alexandra Cortés, quien va a tratar pues con más detalles todos los temas sobre las visas. Entonces, sin más preámbulos, pues los dejo con Catherine. Muy buenas noches para todos. Esperamos que tengan una excelente noche. La más cordial bienvenida. Agradecimientos a la Universidad del Atlántico y obviamente pues a la ORI de la universidad. Antes de iniciar me gustaría conocer más sobre ustedes, sobre los perfiles, si solo nos acompañan desde Colombia o si hay alguien más desde otros países, qué perfiles de profesionales también tenemos. Quisiera confirmar si me están escuchando. Excelente, Andrés. Acerca de sus profesionales, Muchas gracias, Jorge, Daniela, Laura, muchas gracias, Juliana, listo, arquitecta, psicóloga, nutrición y diética. Ingeniería industrial, ingeniero mecánico, ambiental, filósofo, diseño gráfico, ingeniero industrial, economista, derecho, ingeniero industrial, perfecto, bastantes ingenieros, derecho, psicología. Enrique, quizás si reinicias y retomas nuevamente la charla, de pronto si te permite, debe ser la conexión a internet tuya. Licencia en idiomas extranjeros, excelente. Educación infantil. Perfecto. ¿Todos somos de Colombia? ¿Estamos en Colombia o hay alguno que se ubique en otro país? Colombia, ok, perfecto, muchas gracias. Perú, vi a alguien que estaba en Perú, si no estoy mal. Ok, Alexia, estás en Perú, bienvenida. Colombia, bueno. Okay. Entonces, como lo venía diciendo, el día de hoy vamos, como les decía Adriana, vamos a tener dos momentos durante la charla. La inicial la voy a dictar yo y la segunda parte la va a dictar nuestra directora Alexandra Cortés. Entonces, la primera parte vamos a hablar acerca de lo que somos nosotros, de cómo CRC Australia, cuál es la función que venimos a realizar dentro de todo el proyecto de vida que ustedes desean iniciar y si realmente Australia es el país donde ustedes desean realizarse, donde tanto su profesión como su vida personal va a llegar a realizarse allí. Voy a darles las razones por las cuales es ideal escoger Australia para vivir, qué es lo tan bueno que tiene Australia para que tomemos esa decisión tan importante de dejo Colombia y empiezo un camino diferente en este país, Australia. Ya en la segunda fase, donde entra la directora Alexandra, ella ya en más cosas detenidas hacia el área de todo lo que concierne el programa migratorio, visados y todo es etapas para migrar. ¿Listo? Las consultas y preguntas las dejar al final de la charla
conforme vamos a ir avanzando, sé que muchas de las preguntas que ustedes tienen van a irse resolviendo. ¿Listo? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Nosotros realmente ayudar a las personas, a las familias, lograr todos sus objetivos y proyectos de visados para Australia. Nosotros siempre nos enfocamos a que, diferentemente de la persona que desee cualquier tipo de visa, que se logre de manera exitosa. Ayudamos a que vivan, trabajen, migren y estudien en este hermoso país. Y pues no solo gestionamos visas, gestionamos proyectos de vida. Nosotros tomamos ese bello momento en el cual ustedes deciden migrar de Colombia hacia Australia y lo que hacemos es acompañarlos paso a paso para lograr el objetivo deseado. Y pues tenemos todo para el proyecto en Australia. Nosotros somos los encargados de evaluar el caso. Definimos la mejor viabilidad y cuál es el camino ideal de poder identificar solo. Por eso es necesario algo que nos ayude a aterrizar de manera, permítanme, algo que nos permita aterrizar de un poco más real en qué condiciones están cada uno de ustedes con respecto a los requerimientos del gobierno australiano y las demás entidades para poder iniciar así este proyecto. Somos de apoyarlos en la validación de la ocupación. Les vamos a explicar a qué se refiere el término de ocupación. Y somos expertos en las 33 entidades que validan. Nos encargamos también de la aplicación a cualquiera de los 8 estados de Australia. Más adelante los vamos a conocer. También hacemos todo lo referente a la aplicación de todas las visas. Visas de turismo, visa de estudio, visa de parejas, de inversión, negocios, visado que se necesite, visado que nosotros podemos apoyarles. Y obviamente, pues dentro de todo este camino, como les comentaba, hay tantos medios por los cuales lograr una migración que también definimos el estudio más conveniente para poder iniciar su proceso migratorio. Ya más adelante les explicaremos más a detalle. Dentro de todo lo que nosotros les entregamos o ofrecemos como empresa, hacemos lo que es estudios en Australia. Si ustedes solo quieren ir a conocer Australia, pasear, conocer, adquirir nuevos conocimientos, eso incluye realizar cualquier tipo de estudios en este país, nosotros los podemos apoyar y si tienen algún conocido de igual manera. También hacemos toda la gestión de seguros para este visado. Tenemos y contamos con nuestro departamento de traducciones oficiales. Les apoyamos en todo lo que concierne a acomodación y transporte para el momento de que ustedes ya llegan a Australia directamente. Johnny, estás levantando la mano. Estoy viendo acá. ¿Me están escuchando? Discúlpenme. Ok. Johnny, ¿tenías alguna consulta? Listo, perfecto. Continuamos. Como les decía, entonces a la llegada de ustedes a Australia, nosotros les podemos ir indicando dónde y todo lo concerniente al transporte, a la llegada después de aterrizar en Australia. También tenemos un servicio que es muy, muy bueno,
en donde ustedes pueden, si tienen familiares en Australia, pueden realizarles, permítanme un momento, por favor. Qué pena. Como entenderán, estamos teletrabajando, cualquier cosa puede llegar a ocurrir. Bueno, listo, sí, me había suspendido un momento. Listo, entonces, les decía que tenemos un servicio de giros en el cual si ustedes tienen un familiar dentro de ellos que está estudiando, pueden enviarle dinero para su manutención. De igual manera, si ustedes van a estudiar en Australia, sus familiares, sus padres, tíos y demás, pueden enviarles a ustedes dinero para poderse mantener durante el tiempo que vayan a estar estudiando. Y como les decía, tenemos el servicio de cualquier otro tipo de visados: turismo, estudio, parejas, inversión. Dentro de todo lo que somos nosotros, Australia, somos considerados la agencia de migración australiana más grande para Latinoamérica. Contamos con 2 sedes, una que se encuentra en Melbourne, Australia, y otra que se encuentra aquí en Colombia, desde donde atendemos toda Latinoamérica y el resto del mundo, independiente de Australia. Porque estamos vigilados por el australiano, el MARA, así todos los procesos de trámites, de validaciones y todo lo que concierne acá de manera correcta, ¿sí? Que no vayamos a salirnos de ningún lineamiento, porque pues obviamente esto puede infringir en que vamos a tener penalizaciones y una serie de implicaciones adicionales. Tenemos un alto conocimiento de aprobaciones, tanto de visados como de cada una de las etapas del proceso posible. Y realmente nos sentimos orgullosos de que ya contamos miles de aprobaciones en visados. Reputación, sin duda, somos los asesores de las mejores universidades y asociaciones de Latinoamérica. Muchas gracias también a la Universidad del Atlántico por abrirnos nuevamente las puertas, en este caso virtuales, para dictar esta información. Seriedad, sin duda alguna, solo tomamos casos con posibilidades reales de éxito. No vamos a tomar un proceso en el cual veamos que hay algo que le falta o que no se llega a complementar en todo este proceso migratorio. Entonces, el ideal es que evaluamos, definimos y allí ya logramos identificar si es posible o no iniciar un proceso migratorio. Hasta inclusive hemos tenido personas que les alegra que nosotros les podamos decir que ahorita no se puede migrar porque pueden optimizar sus recursos para otras cosas, ¿sí? O su camino pueden optimizarlo de alguna mejor manera. Calidad, simplemente es que nosotros y cada uno de nuestros procesos están siendo vigilados con controles de calidad y auditorías. Como les decía, tenemos una excelente cobertura, tenemos oficinas directamente dentro de Australia y para Latinoamérica. Dentro de Australia, ¿por qué? Porque esto nos permite mantenernos actualizados y en vigencia de todo lo que llega a ocurrir en cuanto a términos migratorios y noticias relevantes respecto a todo lo que concierne migración y lo que concierne Australia. Y obviamente, sin duda alguna, todos los temas que están pasando recientemente. Tenemos una estructura única de servicio. Tenemos y contamos con más de 20 profesionales comprometidos con
todos los proyectos, con cada uno de ustedes, va a tener siempre alguien de nosotros que va a estar apoyándonos, indicando para dónde tenemos que ir y siempre enfocándonos en el éxito de su proceso migratorio. Y nos damos el gusto de comunicar que somos los únicos con asesoría especializada para ingenieros en sus ensayos profesionales. Les hago una invitación extensiva para que puedan visitar nuestra página web www.rcaustralia.com.au. Allí van a encontrar el proceso, el tipo de visados, quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, nuestros servicios, y de igual manera van a poder estar al tanto de todos nuestros eventos a través de nuestro site. También los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y a través de nuestro canal de YouTube pueden conocer más testimonios o sea, si ustedes están en duda de si Australia o no Australia es su mejor destino, allí van a poder encontrar unos testimonios muy bellos en los cuales nos narra el paso a paso y todo lo que concierne el tomar la decisión de migrar a otro país. También nos pueden seguir a través de Twitter y estas son nuestras a las cuales se pueden comunicar sin ningún compromiso para cualquier duda e inquietud que necesiten. Ahora sí entramos un poquito más a la parte bonita y bella que nos está ofreciendo Australia, el por qué vivir en este país. A la fecha tenemos unos índices muy bonitos, pero nosotros en todos los eventos les indicamos que no se queden solo con esta información que nosotros les brindamos. El ideal es que si yo realmente quiero ir a vivir la mejor calidad, el mejor momento, la mejor experiencia de vida, el ideal es investigar más a fondo qué realmente me ofrece Australia, tanto pros y contras, para poder iniciar y tomar la mejor decisión. Este país es catalogado como el segundo lugar a nivel mundial en ofrecer a sus ciudadanos y residentes la mejor calidad de vida en términos de educación, salud pública, seguridad e incluso índices de felicidad. El año pasado ellos lograron un récord en ser el tercer país más feliz del mundo. Y pues obviamente tienen unos índices de calidad y de estructura organizacional bastante atractivos. Con todo el tema que estamos viviendo en términos de salud, les decía, en términos de todo lo que está saliendo en noticias del COVID y este tema que es tan complejo, Australia está entre los países más seguros para vivir la crisis del COVID. A la fecha, inclusive ya están superando el tema, ya se puede decir que es uno de los países que entraron ya sin presentar más casos a la actualidad de esta enfermedad. Es el mejor país del mundo donde nacer, el salario mínimo más alto del mundo. Estamos hablando que está entre un promedio de 18 a 20 dólares australianos. Y más o menos la semana está en 695 aproximadamente. 7 universidades australianas dentro de las mejores 50 del mundo, de los países menos corruptos del mundo. Puesto número 13. Esto sí es un índice y es un tema que solo Australia en este momento puede darse ese lujo, a diferencia de pronto en comparación con Colombia.
Allí realmente cuentan con un excelente sistema de seguridad y también tienen policías y tienen fuerza pública, pero esta fuerza pública solo se ocupa en casos de llegarse a presentar alguna contrariedad, pero es más en términos de organización, más que por temas de defender o cuidar la integridad de las personas. Tienen un récord mundial de 29 años de economía estable. Es de los países que, por más de que exista una recesión a nivel mundial, se ha venido manteniendo. Obviamente por todo este tema del COVID y además pues de los incendios del año pasado, los incendios forestales, sin duda alguna tuvieron una afectación significativa, pero aún así se mantiene siendo uno de los países más ricos a nivel mundial. Y es el segundo país con el mejor indicador de economía libre. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes cuando sean residentes y empiecen a ganar dinero, obviamente tienen que pagar mantenerse, su hogar, servicios y cosas de esas, pero van a tener un excelente capital de reserva o de ahorro para sus cosas. Es de los países que te permite viajar prácticamente por todo el mundo, obviamente teniendo una reserva de ahorro. Ahora otras cosas que son buenos de considerar el por qué escoger Australia para ti, para tu familia. Aquí podemos empezar un proceso migratorio, siendo yo sola o siendo con mi familia, mi pareja y mis hijos. ¿Qué me entrega a mí Australia? Que es totalmente diferente a otros países, incluyendo que nos garantiza y nos da tiempo en familia. Es de los países que el trabajar es bueno, es necesario, pero también el tener calidad de tiempo con tu familia te da ese espacio de trabajar productivamente. Ofrece calidad de las mejores del mundo en cuanto a vida, multicultural, es bastante poblado. Realmente Australia es un país que está conformado por más o menos como el 80, entre el 70 y 80% que vienen o que son hijos de padres que son provenientes de otros destinos. Entonces se van a encontrar con el chino, con el hindú, con el árabe, colombianos, sí, exactamente, hay colombianos en Australia, pero es tanta la cultura y la cantidad de personas que se van a encontrar que esto es algo muy interesante porque pues van a poder intercambiar información, no es la misma que vivimos aquí en Colombia de la que viven en otros países. Como les decía, tiempo para hobbies. Allí en Australia, sin duda alguna, el pasatiempo favorito es el surf, además del golf y otras actividades adicionales. Cada ciudad y estado australiano tiene un hobby único y especial, y que pues obviamente Australia te garantiza ese tiempo para que puedas disfrutar tanto de sus playas como de y de sus juegos y demás. Te entrega excelentes beneficios sociales, ya más adelante los vamos a mirar, y obviamente pues hay oportunidades para todos. Sí, definitivamente Australia les va a gustar muchísimo. Obviamente tienen que considerar los, además que uno considera los pros, también hay que dar los. Recuerden que no todo es literal lo que les estoy diciendo, lo que RC Australia les comenta en esta charla. El ideal es que ustedes también indaguen, investiguen, no se queden con que es que Australia es muy bonito. No, es entrar e indagar y confirmar. Es el destino
que pasa por encima de otros destinos para poder empezar un proyecto de vida. Ahora, aquí les vamos a hablar acerca de las diferentes clases de visados. Aquí vamos a encontrar 5 tipos de visados. La primera es de turismo. Esta visa de turismo te permite estar durante un año con entradas de 3 meses. Es decir, te dan la visa por un año, familiar, algún amigo, algún conocido. El ideal es que salgan del país, si quieren pueden visitar Tailandia o países remotos, a Australia, y vuelven a ingresar. Y pueden así durante ese año. ¿Qué derechos te permite estudiar durante 3 meses? Entonces, si ustedes quieren estudiar un curso rápido o un curso de inglés, pueden realizarlo sin ningún inconveniente, solo que no tienen derecho a trabajo de ningún estilo. Simplemente vas, visitas, conoces, estudias y te regresas. Ahora también está la visa de estudio. Esta visa de estudio tiene una duración según el curso elegido. Hay cursos de 3 meses, un año, 2 años. Todo depende de lo que quieran estudiar y el propósito de ese estudio. ¿Qué derechos tienes? Puedes estudiar, obviamente, y trabajar medio tiempo de manera no calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes trabajar en trabajos de profesión. Allí entramos con el tema de los cleaners, meseros, niñeras, en fin, referidos. También están las visas de graduado. Estas visas te las entrega el gobierno australiano luego de que tú termines el estudio. Esta es la que te permite trabajar tiempo completo luego de que tú estudiaste durante, no sé, digamos 2 años. El gobierno australiano te está pidiendo estar durante 48 meses dentro de Australia para que trabajes y adquieras experiencia como profesional calificado. Obviamente eso tiene varias condicionales, hay que presentar cierta evidencia para que pues este sea un derecho. Y luego hay 2 tipos de visa que nos interesan bastante, que es como nuestro fuerte en este momento, el de visa de residente permanente y el de residente temporal. El de residente permanente es de duración vitalicia. Este es el visado que te permite dar paso a la ciudadanía australiana. Una cosa es ser residente y otra cosa es ser ciudadano, o sea, ya ser parte de Australia, que es lo que te da a ti derecho al voto, otras condicionales que son integrales solo para los ciudadanos. Y el residente temporal es de estar durante al menos 5 años en Australia, y dentro de esos 5 años luego empieza a hacer la gestión para poder pasar a la permanente y luego de la permanente a la ciudadanía. Pero cada una tiene sus restricciones, cada una tiene sus condiciones, cada una tiene sus más y sus menos. El ideal es saber cuál es tu camino y cuál es tu visa. Ahora, vamos a entrar un poquito más en materia de todos los beneficios que nos da el realmente tener esa visa de residencia permanente. Entonces, te da derecho de vivir y trabajar en Australia sin restricciones. Tú puedes entrar y salir a pasear, a conocer, no dentro de Australia, sino puedes ir a pasear en otros lugares y regresar nuevamente. Te da el derecho a un bono de la compra un bono para la compra de la primera vivienda y financiación desde el 95 hasta el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente aquí en Colombia tú tienes que tener el 30% para que te financien el 70%. Aquí te pueden financiar el 95% y hasta el 100%, y
adicional a eso, te dan un bono de $23,000 para esa compra de la vivienda. Entonces, realmente no es mucho lo que tengas que pagar. Te dan un bono por el nacimiento de cada hijo, ese es el baby bonus, el famoso bono especial que Australia da a aquellas parejas que tengan hijos allí directamente en Australia. Les dan un bono mensual para menores de 16 años, para la manutención mensual de cada niño. Educación primaria y secundaria gratuita y obligatoria. Adicional, para los residentes hay descuentos en estudios superiores. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Digamos, en el caso de que una persona se quiera ir a estudiar a Australia, sin ese visado de residencia permanente, no tiene el alcance de descuento que puede tener un residente. Digamos que ustedes como estudiantes internacionales van a pagar el 100%, y como residentes pagan mucho menos, pagan hasta inclusive entre el 60 y 50% menos de lo que paga un estudiante internacional. Obviamente, ya al ser ciudadano, pues obviamente tienen otros derechos diferentes. Ahora, tienen derecho a invertir en finca raíz y en negocios. Pueden, estando allí en Australia, crear un negocio, hacer algo diferente a lo que es su profesión. Están en totalmente su derecho. Acceden a servicios de salud y asistencia farmacéutica. Aquí este punto número 9 da espacio para poder patrocinar la migración de familiares hasta 4º grado de consanguinidad. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen algún familiar hasta 4º grado de consanguinidad, un primo, un tío, o un hermano, allí en Australia, esta persona, dependiendo de la zona donde viva, de Australia, pueden darle beneficios a su proceso migratorio. O de igual manera, en caso contrario, de que ustedes sean residentes, ustedes pueden patrocinar a sus familiares para que ellos empiecen también esa etapa de migración y puedan llegar al país. Y obviamente después de 4 años de estar en Australia, pueden pasar a la ciudadanía. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tengo yo esta charla, pero quisiera entonces inicialmente saber un poco más de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si vamos bien hasta el momento. Ok, Diana, muchas gracias. Sí, Álvaro. Ahorita ya llega la directora Alexandra. Allí ya empieza el tema de requisitos y todo lo que tiene que ver en cuanto a etapas, todo lo que concierne a el programa de migración por estados. Ok, me interesa la residencia para profesionales. Excelente, Claudia. Gilbert, Tres Palacios. ¿Puedo trabajar estudiando un curso de idiomas? Sí. El ideal, Gilbert, es que primero definas si solo quieres ir a estudiar idiomas y ya. Porque en algunos estados, dependiendo del cual vayas a elegir y el curso que elijas, así te dan los derechos. Para entrar en más información, el tema es que no todas las visas te dan ese derecho, como lo vimos anteriormente. El tema es que, ¿cómo les digo yo? Cada estado tiene unos derechos, unas solicitudes de los profesionales que quieren en cada uno de estos estados. Y dependiendo de eso, también dan o lanzan estos requisitos a las diferentes entidades que juegan papeles importantes dentro del proceso.
Alexa. Ok. Espérame un segundito. Ale. ¿Alexandra? Sí. Catherine, ¿Cómo gracias. estás, Ale? Bien. Bueno, muchas gracias por guiar el webinar hasta acá. Bueno, me presento, yo soy la directora de la oficina de Res Australia. Bueno, y continúo la presentación. Catherine les ha explicado hasta el momento de los beneficios de vivir Australia, de los beneficios de vivir Australia con cualquier estado, con cualquier estatus de visado, la calidad de vida, las actividades que se pueden hacer, inclusive siendo estudiante, siendo turista o siendo residente. Y lo último, pues son los beneficios del residente que realmente son muy significativos y es lo que más llama la atención y atrae mucho a la gente para poder vivir en Australia. Ahora vamos a comenzar el tema del programa de migración para Australia, cómo se llega a la residencia. Me voy a devolver 2 diapositivas. La anterior. Aquí Catherine les mostró varios visados que tenemos. Tenemos visado de turismo, visado de graduado, visado de visa de residencia. ¿Esto qué quiere decir? Es para que ustedes, cada uno empiece a definir cuál es el objetivo con Australia. Hay veces que hay personas que dicen, yo quiero ir a trabajar, pero resulta que finalmente quieren es quedarse, o hay personas que quieren trabajar temporalmente, hay personas que quieren ir a estudiar, entonces, dependiendo del objetivo real, hay personas que nos dicen quiero ir a estudiar, pero su objetivo final es la residencia. Entonces, lo importante es que ustedes definan cuál es el objetivo final con Australia para poder guiarlos en cuál tipo de visado necesitan. Además, aquí también es importante conocer estos visados porque es posible que para la residencia permanente es posible que tengamos que armar un programa donde primero empecemos con otros visados. Por decir algo, hay personas que primero tienen que empezar con un visado de estudio, después seguir con una visa de graduado y después ya pasar a la visa de residencia permanente. Hay gente que por sus circunstancias puede pasar directamente a la visa de residencia permanente. Entonces, eso lo vamos a tratar ahorita. Adelántame 2 diapositivas, por favor. ¿Cómo llegamos a la visa de residencia permanente? Hay varios programas para obtener la visa de residencia permanente y aquí vamos a nombrar los principales. Creo que aquí pues entran la mayoría. Primero, para obtener la visa de residencia permanente hay un programa de familia. Si tú tienes a tu pareja en Australia, pareja es esposo o inclusive novio, padres o tus hijos en Australia, como residentes o ciudadanos, puedes aplicar a uno de estos visados. Adicional, también hay otro programa para obtener la residencia a través de una visa de trabajo, que significa que usted tiene una empresa dentro o fuera de Australia que lo quiere contratar o está contratado con esa empresa para que vaya a trabajar a Australia. Si usted tiene esa posibilidad, por aquí hay un camino. Hay otro camino que es el programa de inversión, que son ya empresarios, emprendedores que tienen o empresas medianas o grandes o tienen recursos financieros de cierta cantidad de $500,000 para arriba para invertir en Australia. Ese es otro camino para poder lograr la residencia. Y el programa más amplio,
que es el programa que más manejamos. Es el programa de migración calificada, que es cuando usted tiene las características que está buscando el gobierno australiano en un profesional, porque son aquellas características que necesita la economía australiana. Ya vamos a ver por qué se crea este programa, por qué se crea este programa de migración calificada. Entonces, aquí dentro de este programa es el único programa, es el programa por donde la mayoría de las personas consigue la visa de residencia. Adicional, es el programa donde Australia está atrayendo gente. El resto de programas existen para el que tenga esas circunstancias, aplique, pero este sí es un programa donde Australia abre las puertas buscando afuera los profesionales y técnicos que necesita, que no produce el país. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se crea este programa de migración calificada? Este último programa. Es un programa que existe hace 40 años. Es un programa que existe hace 40 años donde Australia trae los profesionales al país debido a unas circunstancias, y es que Australia es un país, como lo mostró Catherine, es un país que tiene un crecimiento constante económico, se ha desarrollado muy rápido. Australia es de los países más nuevos en el globo y con un crecimiento económico constante, y además porque su economía se basa en servicios y en tecnología, además de minería, pero los principales en este momento son servicios y tecnología. Entonces son las áreas que más rápido crecen, más rápido se desarrollan, pero hay unas circunstancias que contrarrestan este crecimiento y este desarrollo acelerado de Australia, y es la escasez de personas que hay en Australia. Australia es un país de grande como Estados Unidos, con solo 25 millones de habitantes. Adicional a eso, tenemos una circunstancia, y es que la pirámide poblacional también está invertida. Mucha gente saliendo a pensionarse, poca gente naciendo, y esa poca gente que está naciendo en Australia, residentes y ciudadanos, muy poca gente se profesionaliza. ¿Y eso debido a qué? A que la alta calidad de vida que genera Australia, al paternalismo, por llamarlo de alguna forma, de Australia, el nivel de beneficios sociales, como ustedes ya los vieron, que brinda el país, genera que no haya una necesidad de los ciudadanos y residentes por seguir estudiando y estudiando una carrera profesional, la especialización, el posgrado, el doctorado, como está ocurriendo en nuestros países latinos desde hace varios años, para poder obtener unos mejores salarios, unos mejores cargos y poder tener por lo menos una estabilidad económica mejor. En Australia no funciona así. La estabilidad económica el país te la brinda, entonces no hay un afán por profesionalizarse. Y eso genera que Australia no produzca profesionales. Entonces, tras de que hay poquita gente en un país avanzado que se desarrolla constantemente, con un crecimiento positivo año tras año, con muy poca población y no generando profesionales, crea este programa que se llama Migrants Key to Prosperity, que son los emigrantes, son la llave de la prosperidad. Y el gobierno lo que dice es: necesito atraer a los profesionales que necesitan mi economía. Año tras año, el gobierno evalúa sus circunstancias económicas y define cuáles son aquellas profesiones u ocupaciones que necesita atraer al país porque no se generaron no se generaron en la cantidad en que las va a requerir el gobierno del país durante ese nuevo año fiscal. Entonces, lo que dice es: voy a otorgarles la visa de residencia para hacer atractivo que los profesionales vengan. Entonces, si tú eres un profesional, un técnico que tiene esas características que está buscando Australia o alguno de esos estados, entonces, si cumples esos requisitos, el gobierno lo que te da es la visa de residencia. Y ese es el programa, así se consigue en el cuarto programa, que es migración calificada, la visa de residencia.
Este programa es del gobierno, no es el programa de nuestra compañía ni de ninguna empresa, es un programa del gobierno australiano. Y es un programa que tiene derechos de trabajo. Entonces es una excelente opción para, como ustedes lo vieron, pueden trabajar ilimitadamente, vivir ilimitadamente. Cuando tú logras la visa de residencia permanente, es una visa vitalicia. Ya la idea es para que tú te vayas del todo a Australia, y es lo que quiere el gobierno australiano, y que después de 4 años te vuelvas ciudadano. No garantiza puestos de trabajo el gobierno, porque no puede intervenir en el sector privado. En el sector público sí, pero como residente no puedes acceder a cargos públicos hasta que no tengas la ciudadanía. Entonces, lo que sí está es que te da la residencia para que tú llegues, sea porque llegas de una vez con la residencia, porque pudiera ser posible, o porque ya estando en Australia como estudiante internacional, pasas a la residencia y en ese momento ya puedes empezar a buscar trabajo profesional con este tipo de visado de residencia permanente. Cuando las personas están pensando en migrar a Australia a través de este programa de migración calificada, de entrada ya tienen que pensar que sus opciones son toda Australia menos 3 ciudades principales, que son Brisbane, las que están en rojito, que son Brisbane, Sydney y Melbourne, que son las ciudades principales, catalogadas como ciudades principales, donde desde el año pasado, desde noviembre, el gobierno emitió un comunicado de que el resto de Australia es regional, menos estas 3 ciudades principales, y cierra las posibilidades, no del todo, pero sí la banda es muy angosta de aquellas personas que pueden aplicar a una residencia a estas ciudades principales, mientras que lo que hace es abrir la banda para aquellas personas, para que las personas dentro de este programa de migración calificada migren hacia el resto de ciudades y hacia el resto de regiones de Australia. ¿Por qué? ¿Por qué las ciudades principales no? Porque este programa ya lleva 40 años atrayendo gente a Australia. Como es un programa que estaba abierto a cualquier ciudad, ¿a dónde llega la gente? A las ciudades principales del país. Y ya están en este momento llenas. Entonces, al gobierno no le interesa atraer más gente hacia estas ciudades. Mientras que sí necesita desarrollar el resto de regiones y estados de Australia. Por esa razón, entonces, la idea cuando uno empieza en esa investigación que ustedes van a hacer de si Australia sí es el país donde quieren vivir, que empiecen a investigar no Sydney, sino las otras ciudades a donde les va a corresponder llegar y a donde les va a corresponder vivir por al menos los siguientes 5, 6 años. Cada estado, cada uno de estos estados, Australia está compuesto por estados y territorios, son 8 estados y territorios. Entonces, cada uno de estos estados lo que hace es emitir su propio programa de migración. Entonces, no tenemos un programa de migración del gobierno australiano, tenemos 8 programas de migración. Digamos que esa apertura de las regiones y de promover que ya no sean las ciudades principales, sino el resto de Australia, generó unas oportunidades muy lindas en el programa de migración calificado, porque cada estado empieza a crear sus propios programas de acuerdo a las necesidades de cada estado. Cada estado se especializa en ciertas áreas económicas. En no sé, es el gas, en la otra es la minería, en el otro son todo el tema de puertos, de cultivos, dependiendo de cada estado. Entonces eso genera que, digamos que en esta época, o bueno, desde noviembre del año pasado, cuando abre cada estado sus programas, por aparte, es cuando más ocupaciones o profesiones están siendo solicitadas ante toda Australia. Por decir algo, Western Australia solicita, que es el estado amarillo, que aquí no creo que no puedo rayar, es el estado amarillo, solicita unas ocupaciones específicas. Northern Territory, que es el moradito, solicita otras, mientras que Queensland puede solicitar otras, South Australia otras. Entonces, eso genera que en este momento
casi que todo el mundo tenga posibilidad de tener una ocupación o profesión que esté siendo solicitada por alguno de los estados de Australia. Adicional, estos estados crean unas listas de profesiones u ocupaciones, lo vamos a llamar ocupaciones. Y, ejemplo, Western Australia, que es el amarillo, crea un programa, una lista para las de ocupaciones que necesita de personas que están fuera de Australia. Esa es una lista. Entonces, si yo tengo una ocupación, un ejemplo cualquiera, soy ingeniero civil y estoy en esa lista de personas que necesita este estado, estando fuera de Australia, yo puedo aplicar inclusive desde fuera de Australia a mi residencia, si estoy en esta lista. Pero también Australia crea otra segunda lista, Western Australia. Este estado crea una segunda lista que es más larga aún, porque la primera normalmente son muy cortas, pero crea una segunda lista que dice, si usted tiene alguna de estas ocupaciones en una lista larga, pero viene a estudiar a mi estado, al menos 1 año o 2 años, dependiendo de cada estado, entonces también le doy el permiso para que viva en este estado. Entonces ese es el segundo programa. Uno, los que están desde afuera, otros, los que están en esta lista y si estudian en ese estado, obtienen el permiso para vivir allí y pueden aplicar la residencia. Y hay otra lista que es para aquellos que trabajan en ese estado, que logran trabajar profesionalmente en ese estado, sea porque mientras estaban estudiando consiguieron de pronto alguna empresa que los quiso contratar, o sea porque después con la visa de graduado, de las que les habló Catherine, después de haber estudiado, pueden aplicar una visa de graduado con algunas condiciones. Entonces, en esa visa de graduado, al trabajar tiempo completo, ya estoy cumpliendo el de trabajar y también es una lista muy larga. Entonces, se crean 3 programas casi por cada uno de los estados. En este momento, estamos hablando de que hay más de 30 listas de ocupaciones. Por eso es que en ese momento, cuando se acercan a nuestra empresa, encontramos que al menos todas las personas al menos tienen 1, 2 alternativas para optar a una visa de residencia. Y nos toca crear el camino y verificar que usted cumpla esas condiciones de ese camino que lo espera. Pásame a la siguiente, por favor. Lo que les estaba hablando, entonces hay listas por estado desde fuera de Australia, porque estudias en Australia o porque trabajas en Australia dentro de este programa de migración calificado y por estado. Entonces hay más de 30 caminos en este momento y tenemos que identificar cuál es el camino que le corresponde a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hacemos para poder identificar cuál es ese camino? ¿Qué es lo que hace? Esto lo hacemos a través de una entrevista, la siguiente, por favor. A través de un estudio de viabilidad migratorio, donde identificamos cuáles son sus características. Nosotros como compañía les sugerimos, ya dándoles varios tips y sugerencias para los que estén pensando en migrar, no solo a Australia, sino a cualquier país. Los que estén pensando en irse de su país de residencia, el primer consejo es identifiquen que el país donde ustedes están, al que están dirigiendo su mirada, es el país a donde ustedes quieren llegar, es el país que suple sus necesidades. Segundo, entonces investíguenlo, investiguen qué están buscando ustedes y si ese país les suple esas necesidades. El segundo consejo es, antes de actuar, de hacer cualquier cosa con ese país, evalúen sus circunstancias migratorias con ese país. Si es Canadá, evalúen cómo están ustedes y que sepan qué es lo que tienen que hacer para llegar a una residencia y eso les permite tomar decisiones. Igual es con Australia, con Estados Unidos. Antes de cualquier movimiento hay que evaluar dónde estoy parado, qué es lo que tengo que hacer para llegar a mi residencia, para ahí sí tomar decisiones. Esta evaluación la hacemos con ustedes. Este servicio sí tiene un valor, efectivamente, porque pues es una evaluación con uno de nuestros agentes de migración y con su líder de proyecto.
con su líder de proyecto, expertos en migración, o con el abogado de migración, con cualquiera de nuestro comité jurídico, donde evaluamos sus circunstancias, identificamos cuál es el camino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se sabe cómo brindamos esta evaluación? La hacemos virtualmente, manejamos distintos horarios. Esta evaluación tiene un valor, tiene un costo de 360.000 pesos colombianos para los que están en Colombia, por acompañarnos en este webinar. Hay un descuento muy especial para los egresados de la universidad. Estamos hablando que tienen un valor de 230.000 pesos, casi 130.000 pesos de descuento por el siguiente mes. Entonces, pues esperamos que nos cuenten sus datos, para que nos dejen sus datos en el chat o también a nuestro WhatsApp, para saber que ustedes estuvieron con nosotros, que nos acompañaron y que quieren que hagamos esta evaluación migratoria. Es la primera etapa, es el segundo consejo. Primero, identifiquen el país, enamórense del país, y segundo, evalúen sus circunstancias actuales. El siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que una persona es viable para un programa de migración o no? ¿Cómo hacemos sus evaluaciones? Entonces, lo primero que identificamos es la ocupación que ustedes tienen. Recuerden que este programa cuarto para lograr la residencia es un programa de migración calificada. Calificada, que es que usted tiene una ocupación solicitada en alguna de esas listas, solicitada por algún estado de Australia, que usted tiene una ocupación y unas características que en algún estado de Australia están buscando. No es una profesión, es una ocupación, y empecemos por ahí. Una ocupación es la combinación entre su título profesional y su experiencia profesional. Entonces, su título profesional puede decir ingeniería mecánica, pero esa no siempre va a ser su ocupación. Por su experiencia, puede hacer que su ocupación sea ingeniería industrial. Así su título diga ingeniería mecánica. Australia lo que quiere es ver habilidades reales en cuanto a demostradas en estudios y en experiencia, dentro de distintas ocupaciones. Entonces, su experiencia y sus estudios nos saca el listado de las ocupaciones que usted puede tener. Una persona puede tener 1, 2, 3 ocupaciones, hasta 4 ocupaciones pudiera llegar a tener, de acuerdo a los estudios que haya realizado y a sus experiencias. Les doy más ejemplos. Un ingeniero civil. Un ingeniero civil puede tener la ocupación de ingeniería civil, o puede tener la ocupación de auditor o director de obras. Un ingeniero electrónico puede ser ingeniero de telecomunicaciones. El ingeniero de sistemas puede tener muchas áreas, 16 áreas. Los profesionales en el área administrativa, financiera y económicas, muchas más áreas, porque tenemos un rango de acción mucho más amplio. Entonces pueden trabajar en el área de auditoría, inclusive área de servicio al cliente, de recursos humanos, en el área financiero. Los psicólogos también pasa lo mismo. Esto pasa con todas las ocupaciones. Si yo soy psicólogo, puedo ser psicólogo clínico, ocupacional, organizacional, o inclusive puedo ser terapeuta, que también es otra rama de la psicología, o inclusive yo puedo ser psicólogo, pero siempre he sido directora de una clínica. Eso es otra ocupación. Igual los profesores también. Cada uno, yo, independiente de mi título con el que me haya graduado, mi experiencia profesional va a ser muy relevante para definir mis ocupaciones. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, como dinos qué estudiaste, qué has hecho, para definir qué ocupaciones tienes. Y dependiendo de esas ocupaciones, si tienes 2, 3, 4, miramos esas ocupaciones, en cuáles de esas 30 listas estás, en cuál estado te estás solicitando, y definimos la mejor. Definimos la mejor ocupación, porque estás en el mejor listado. Si alguna de esas ocupaciones está siendo solicitada en algún estado,
donde te solicita desde fuera de Australia, es lo mejor, porque no te tienes que ir a Australia ni a estudiar ni a trabajar, sino desde afuera puedes hacer la residencia. Pero si tus ocupaciones están en otras listas, que es que primero tienes que ir a estudiar a Australia, entonces ese va a ser tu camino. O si estás en la lista de que tienes que ir a trabajar, entonces hay que crear un camino donde tienes que ir a estudiar para que después te puedas obtener una visa de graduado, y en ese tiempo de graduado, que son casi de 2 a 4 años, al trabajar 3 meses como profesional, un año, dependiendo de cada estado, lo que te pida, también pasar la residencia. Entonces, lo más importante acá, definitivamente, es definir la ocupación que tienes. Ahora, cuando ya tengo la ocupación, y entonces, segundo punto, entramos a mirar cuál de esos 30 caminos. Escogemos el mejor camino. Y tercer punto, tercero que hacemos es entrar a evaluar si ese camino se cumple con las 3 entidades que evalúan a todo el mundo, independiente de cuál de los 30 caminos te corresponda. Siempre te van a evaluar 3 entidades, no solo el gobierno, y es uno de los errores que comete la gente. Solo verifica como los requisitos del gobierno australiano, y resulta que es la última entidad que te va a evaluar. Pero antes hay 2 entidades más. Entonces, la primera entidad que te va a evaluar es la entidad que va a certificar esa ocupación que tienes. Si dijimos que eras ingeniero, si tu profesión es ingeniero civil, pero tu ocupación era auditor, te vamos a presentar como auditor. Pero primero tenemos que ir a una entidad, ir virtualmente a una entidad en Australia que nos va a dar ese certificado de que tú eres auditor en ocupación, no en profesión. En ocupación, esa certificación lo que significa es que lo que haces en Colombia o en el país donde hayas tenido la experiencia de auditor es equivalente a lo que hace un auditor dentro de Australia. Y esa es una certificación de la ocupación, ¿sí? Yo puedo ser ingeniero civil, puedo ser auditor, puedo ser director de obra y puedo inclusive tener las 3 certificaciones de mi ocupación. Obviamente solo vamos a sacar una que es la mejor para el camino migratorio. ¿Sí? Y estas entidades que nos certifican tu ocupación que definimos son las más complicadas de pasar, porque son las que tienen los requisitos más ácidos para pasar. ¿Por qué? Porque cada una de esas entidades son grupos profesionales de esa área, o sea que conocen esa área, o sea que si tengo un auditor, va a ser evaluado por auditores. Normalmente esas entidades te evalúan solo con documentos, es decir, presentando evidencia, presentando declaraciones, funciones. Hay unas entidades que te hacen evaluaciones, pero todas son virtuales o escritas. Las únicas que tienes que validar presencialmente en Australia son las de medicina, las de derecho. Claro que derecho también hay algunas que se pueden hacer desde Colombia, desde el país de residencia. Pero esta es la entidad primera que te va a evaluar. Si no pasas esta entidad, no podemos seguir. ¿Por qué? Porque a la siguiente entidad tenemos que llevar esta certificación. Esta certificación se nos va a demorar 7 meses aproximadamente. Hay 33 entidades de evaluación en Australia que evalúan todas las ocupaciones, que son como 400 en el diccionario de ocupaciones de Australia, 400 o más. Entonces son 33 entidades donde cada una tiene sus propios requisitos y cada ocupación tiene sus propios requisitos que hay que pasar. Entonces tenemos que revisar que tú pases los requisitos de esa entidad. Nosotros somos expertos en las 33 entidades. Las únicas que no manejamos somos las de medicina, pero los médicos inclusive, si tuvieran funciones distintas o tienen experiencias distintas, pudiéramos llevarlos a otras entidades que se evalúen desde Colombia o desde el país de residencia. Cuando vemos y verificamos que tu ocupación cumple y que tú cumples los requisitos de esa entidad, seguimos al siguiente paso, que es el estado donde vas a vivir, el estado que te solicitó. De esas 30 listas, este camino está siendo solicitado en
en el estado X, en la lista X. Entonces, el estado te va a pedir unos requisitos específicos y tenemos que evaluar que cumplas esos requisitos. El primero es que te va a pedir la certificación anterior, ¿sí? Por eso es que es la primera entidad que te va a evaluar. Entonces, si sabemos que pasamos la evaluación de la primera, seguimos evaluando los requisitos de esta segunda entidad, que es el estado donde vas a vivir y que te va a dar el permiso de vivir en Australia en ese estado. Esos requisitos también son muy variados, dependiendo del estado, dependiendo del listado y dependiendo de la ocupación. Desde ese nivel, realmente el nivel de complejidad de identificar los requisitos de cada estado y de cada lista en este momento es muy alto. Nos preguntan, ¿dónde puedo encontrar estos listados? Y realmente puedes encontrarlos no en la página del Departamento de Migración, sino en la página de cada uno de los estados. Tengan mucho cuidado porque puede generar muchísima confusión y no sugerimos que lo hagan solos, porque inclusive a los mismos, a nosotros como abogados, agentes de migración, expertos en migración, inclusive nos es complicado entender las distintas regulaciones de los distintos programas. Hay estados que tienen inclusive hasta 5 o 6 programas de migración y tienen inclusive exclusiones, tienen exclusiones de requisitos por ocupación. Entonces realmente es de mucho estudio, tengan mucho cuidado en de pronto no hacerlo solos para definir su proceso. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene sus propios requisitos y tenemos que verificar que sí los cumplen. Tercero, cuando ya vemos que cumples los de la entidad que te va a validar, los de la entidad donde vas a vivir, el estado donde vas a vivir, y ya te dieron esa certificación, nos presentamos a la última entidad, que es el gobierno, a donde nos presentamos con las 2 certificaciones anteriores para presentar tu visa. Porque ya tienes una ocupación en demanda, que es la base del programa, y tienes un estado que te está solicitando, y está la carta donde dice que te permite vivir en el estado, y presentamos la visa. Y cuando ya evaluamos, y el gobierno tiene sus propios requisitos que tenemos que revisar. Cuando ya hayamos verificado que cumples todos, entonces ahí sí tenemos un camino migratorio para ti. Si alguno de estos no se cumple, nos vamos devolviendo y vamos buscando nuevas alternativas hasta que juntos armemos cuál es tu programa de migración. Y que tú decirte, mira, este es tu posibilidad para lograr tu residencia. Y ya con eso, tú evalúas si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, pero ya sabes dónde estás en cuanto a circunstancias frente al gobierno australiano y que tú, inclusive, si evaluar si es posible o si no es posible. Ya con este camino armado, ahí es donde definimos presupuestos de tu proyecto, porque no todos los proyectos son iguales. Hay, lo que les decía, hay más de 30 caminos, hay unos que se pueden hacer desde fuera, otros desde adentro solo estudiando, otros desde adentro estudiando y trabajando. Entonces esto implica costos muy distintos, muy variados, y por eso es que no los vamos a nombrar acá. Los únicos que le podemos nombrar son los costos de esta evaluación para los que están interesados y realmente este es el primer paso cuando uno por lo menos quiere evaluar si uno tiene una posibilidad de emigrar a Australia. En este presupuesto, ¿qué hacemos? Presupuesto de tiempos, que es necesario que ustedes lo sepan. ¿Cuánto tiempo me va a tomar a mí hacer este programa de migración? Segundo, presupuesto de inversión económica. ¿Cuánto me va a costar a mí esto? A ver si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y tercero, el riesgo. ¿A qué me refiero? El riesgo puede ser a que cambien las circunstancias, tanto del gobierno o de alguna de las entidades o como sus circunstancias personales. Ejemplo, bueno, esta evaluación que hacemos con ustedes, no es necesario tener el inglés para poder hacer la evaluación. Inclusive es uno de los factores que planeamos en esta evaluación. Les podemos decir, hay algunos casos donde les decimos, si no tienes 7 en el IELTS en 6 meses,
ya no podemos hacer el programa de migración y eso genera un riesgo al proceso. Y ustedes tienen que decidir si lo hacen o no lo hacen. O digamos, para hacer el caso viable, te tenemos que decir, bueno, tienes que trabajar un año más en esta área para hacer el camino viable. En muy pocos, bueno, en muy pocos casos, pero pues puede llegar a pasar. Entonces, cuando ya tenemos definido el camino, ahí ya evaluamos tiempos, costos y el riesgo que tiene este camino para que ustedes ahí sí ya puedan tomar decisiones y saber, ok, listo, si me quiero ir para Australia, ya sé qué es lo que tengo que hacer y tomo decisiones. Si me quiero ir para Canadá, ya sé dónde estoy parado y puedo evaluar alternativas. Y es el mejor consejo que les podemos dar. Vamos a mirar los requisitos rápidamente. Creo que ya estamos pasados, creo que del tiempo, ¿no? Nos queda un ratito. Bueno, estos son los requisitos del gobierno australiano, que es la última entidad, es la entidad que nos va a otorgar la visa de residencia. Los anteriores no los vemos porque son muchos estados, muchos planes migratorios y son muchas entidades que los validan, donde no vamos a entrar en detalle de cada uno porque al igual cada caso es muy distinto. Usted puede decir, es que yo soy ingeniero civil por mi profesión. Recuerden que no es la profesión, sino es la ocupación de acuerdo también a su experiencia profesional. Entonces, los requisitos que sí son comunes para todos son los del gobierno australiano cuando ya vamos a presentar la validación y la certificación del estado del permiso de vivir en Australia. ¿Quiénes pueden presentar la visa después de hacer este proceso? Personas de menos de 44 años, personas que tengan la ocupación solicitada por algún estado y validada por alguna entidad, lo que ya hemos hablado. Personas que tengan un nivel de inglés competente o superior, o competente o proficiente, o sea, 6 en el IELTS o 7 en el IELTS. La mayoría de las personas se les va a tener que pedir 7 en el IELTS. No tener antecedentes penales. Bueno, hay varios exámenes de inglés que les van a aceptar. Está el IELTS, el TOEFL, el CAE, el PTE. Les indicaremos cuál de ellos es el necesario para ustedes. La mayoría pueden presentar cualquiera de los 4. No tener antecedentes penales y tener una circunstancia de salud que no tener circunstancias de salud que sobrepasen el presupuesto que cubre el gobierno australiano. Y el último requisito para poder presentar la visa es cumplir de 65 a 95 puntos. En las 3 ciudades principales, yo les dije que había una banda muy angosta para poder aplicar. Y uno de los filtros para poder aplicar a las ciudades principales, a las que normalmente ya no se aplica porque es muy difícil, uno de los primeros filtros es que a esas ciudades se aplica de 85 puntos para arriba. Y en una lista muy específica. Obviamente cuando nos sentamos con ustedes, evaluamos esta opción. Pero inclusive estas opciones, ahí les podemos decir, son de las más riesgosas, porque son las que menos cupos tienen y se demoran mucho en darse. Entonces, a eso también me refiero con riesgo. Mientras que el resto de estados y el resto de regiones, inclusive de los estados estos principales, de otras regiones, la mayoría de puntaje corta en 65 puntos. O sea, a partir de 65 me puedo presentar. Entonces, solo para hacer un ejercicio, vamos a mirar qué nos da esos 65 puntos. Sin embargo, también quisiera recomendarles, esta conferencia es solo un webinar, este es solo un abrebocas para decirle a los egresados de la Universidad del Atlántico que existen opciones, que hay muy pocas personas, muchas personas yéndose para Australia como estudiantes internacionales, pero muy pocas que saben que pudieran tener una opción de residencia para que puedan desarrollarse profesionalmente en este país. Es un país que cuando tú ya eres residente te brinda unas oportunidades maravillosas a nivel profesional. De verdad, unas oportunidades de conseguir un desarrollo profesional, personal, de lograr las cosas más rápido, más fácil, e inclusive de avanzar
muy rápido en áreas de conocimiento que pues de pronto no tiene nuestro país. ¿Qué nos da esos 65 puntos? Catherine, porfa, ¿me colaboras con la siguiente? Bueno, entonces, mi recomendación es, tengan mucho cuidado porque esta es un abrebocas a lo que es el programa de Migración Australia. No es un consejo aplicable a casos individuales. Por favor, esto es solo un ABC de la información. Cada uno de estos puntos tiene su propia legislación que tenemos que revisar que se cumpla. Esto es solo un ejemplo para que podamos, de alguna otra forma, medio entender cómo se hace un programa de migración calificada. La edad te da puntaje. El inglés te da puntaje. Si yo tengo un competente, que es un 6 en el IELTS, no me da puntaje, me permite aplicar, pero no me da puntaje. Mientras que el 7 en el IELTS sí me da puntaje y el 8 en el IELTS también me da puntaje. La experiencia laboral que tenga me da puntaje, pero hay que tener mucho cuidado y aquí aquí es donde tenemos que revisar que todos estos requisitos del gobierno se cumplan. Ejemplo, que tengas la edad después de haber completado los requisitos de la primera entidad y de la segunda entidad. Al terminar esos requisitos, tienes que tener la edad adecuada. El inglés, mirar si puedes alcanzar a tener el inglés en ese rango de tiempo que vamos a necesitar. Ejemplo, si estoy muy sobre los 43 años y no tengo inglés, va a ser muy difícil llegar a un 6 en el IELTS o a un 7 en el IELTS en solo un año. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evaluarlas. La experiencia laboral. La experiencia laboral, tengan mucho cuidado también porque hay gente que dice, yo tengo 8 años de experiencia laboral, entonces tengo 15 puntos, o 9. 9 años de experiencia, entonces tengo 15 puntos. Pero la experiencia tiene que ser relacionada con la ocupación que presentemos ante el gobierno. Entonces, si yo tengo 3 años en una ocupación, porque tengo una experiencia en otra área, 3 años en otra área y 3 años en otra área, no me suman los 3 años de cada una, sino solo tendría 5 puntos. Ejemplo, yo soy ingeniero y trabajé como ingeniero 3 años, después como ingeniero de obra 3 años, después como auditor 3 años y después como director de obra 3 años. Entonces pudiera ser que no pudiera sumar todas las experiencias laborales, dependiendo de las funciones y la ocupación y el grupo de la ocupación. Eso es otro tema ya más técnico. Los estudios. Tengo estudios técnicos, título profesional o maestría o doctorado, eso me suma puntos. Solo puedo escoger una por esa área. Cuando aplico soltero, tengo 10 puntos, pero cuando aplico con mi pareja puede ayudarme con 5 o con 10 puntos, dependiendo de las características de mi pareja. Mi pareja, al igual, no tiene la obligación de cumplir este puntaje ni estas características de tener inglés, ocupación, no. Es solo si mi pareja las llegase a tener y las quiere presentar, puede sumar puntos a la aplicación. La pareja, este programa se aplica o solo o en pareja. La pareja, para aplicar al programa de migración, sí tiene que ser pareja con registro civil de matrimonio o demostrar convivencia de al menos 12 meses. Y adicional, el estado a donde voy a vivir, el que me certificó, me da o 5 puntos, o 15 puntos, dependiendo de qué, del listado al que esté aplicando y de la ayuda que necesite. Si yo, por decir algo, estoy en un listado donde puedo aplicar a la visa de residencia permanente o a la temporal, escojo obviamente la permanente, pero esa visa me da solo 5 puntos, mientras que la temporal me da 15 puntos. Entonces, dependiendo de la ayuda que necesite yo. ¿Sí? Entonces, si con 5 puntos alcanzo a llegar a mi 65, perfecto. Pero si necesito más ayuda para llegar a mi 65, entonces necesito pedir 15 puntos y empiezo con la visa de residencia temporal, que es una excelente opción. La mayoría de las personas arrancan con una visa temporal.
Esa visa de residencia temporal tiene casi todos los derechos de la visa de residencia permanente. Es por 5 años y de esos 5 años, cuando trabajes 3 años y vivas 3 años, pasas a la visa de residencia permanente. Esa visa de residencia temporal es por 5 años, pero si completas los 3 años de trabajo, entonces, y otras condiciones, puedes pasar a la permanente. Si aún así no llegamos a los 5 puntos, a los 65, también hay más opciones, y es que ya estudies no un año, que es el promedio de lo que pide un programa de migración, sino que estudies 2 años. Y estudiar 2 años en Australia te llega a dar inclusive hasta 15 puntos. Entonces, ahí es donde tenemos que definirte qué estudiar. Tengan mucho cuidado las personas que quieren ir a estudiar a Australia, porque de pronto podemos decir, yo solo quiero ir a estudiar a Australia y allá miro a ver qué hago. Tengan mucho cuidado porque al escoger un curso en Australia, aunque es muy fácil ir a estudiar a Australia para los colombianos, por el nivel de riesgo que tenemos como país ante Australia, porque es muy bueno, estamos bien calificados, hay mucha gente estudiando en Australia colombianos, hay opciones, facilidades, becas, valores muy económicos. Tengan mucho cuidado porque si mi objetivo al final de ese estudio es quedarme, no todos los estudios te dan paso a tu camino de residencia. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo soy de mercadeo, mi ocupación desde acá, sé que está siendo validada o está siendo recibida por el estado X. Un ejemplo, South Australia. O sea que a mí con esa ocupación me correspondería ir a vivir a South Australia y aplicar a través del programa de ir a estudiar a ese estado. ¿Y estudiar qué? Lo que ese estado me diga. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo digo, no, yo primero voy y miro y estudio cualquier cosa y después se aplico. Cuando ya esté en Australia y haya hecho ese esfuerzo y esa inversión y haya dicho, ya terminé mi estudio, te vamos a decir, primero, no era el estado correcto. Segundo, es posible que el estudio que hayas hecho no te sirva. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con ese tema, los que están pensando en ir a estudiar. ¿Se puede ir a estudiar inglés? Claro que se puede ir a estudiar inglés. En Australia se puede ir a estudiar inglés y cursos técnicos o vocacionales o cursos de educación superior. ¿Cuáles de educación profesional? O sea, maestrías y posgrados. ¿Cuáles te sirven para migración? Solo los vocacionales y los de educación superior. O sea, vocacionales son diplomas, certificados que duran un año. Igual los dos de educación superior, que son maestrías, posgrados y otro tipo de títulos, estos te sirven para migración. Si quieres antes ir a estudiar inglés, lo puedes hacer y puedes ir a estudiar inglés. Hay mucha gente que hace eso. Voy a estudiar 6 meses inglés y después empiezo mi programa de estudios para migración. Entonces puedo estudiar inglés en cualquier ciudad, pero cuando ya vaya a enfocar mi plan de estudios para migración, me muevo de ciudad. O hay gente que dice, de una vez mándenme todo mi programa de inglés y el estudio que debo hacer en el estado donde debo vivir. Porque se empiezan a acostumbrar al estado, empiezan a conocer el estado. Eso ya pues son decisiones personales. El siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, es contarles rápidamente cuál es el cronograma de actividades cuando uno decide hacer un programa de migración. Primero, hacer la evaluación. O sea, la evaluación no los va a obligar a empezar, pero la evaluación los va a aterrizar para saber dónde están parados, qué es lo que tienen que hacer, si es viable, si no es viable, y que ustedes puedan planear. No tienen que empezar ya, pero pueden empezar a planear. Hay gente que empieza ahí mismo porque tiene todo. Hay gente que empieza a los 6 meses, al año, y eso te permite planear. Recuerden que esta evaluación la hacemos con ustedes virtualmente. La evaluamos como compañía y les entregamos el resultado de cuál es su mejor camino migratorio para que ustedes ya hagan esta decisión. Esta evaluación tiene un descuento para ustedes, los que nos están acompañando, tiene un descuento de 130,000 pesos por el siguiente mes. Creo que nos acompaña una de nuestras compañeras de nuestro departamento de bienvenida. Entonces, los que estén interesados
para que nos dejen sus datos, nombre, correo electrónico y el número de WhatsApp, no solo para coordinar esta cita o coordinar la fecha en que ustedes puedan, sino también para seguirles respondiendo las preguntas, porque yo sé que esto genera muchas preguntas y para eso está nuestro departamento de bienvenida, para apoyarlos en responder estas preguntas iniciales de todo el programa de migración. Y obviamente nuevamente agradecer a la universidad por permitirnos darles a conocer a los egresados que existen estas posibilidades para los colombianos, para los latinos, de que tenemos opción de, cuando buscamos un país, de que tenemos opción de irnos con una visa de residencia o aplicar una visa de residencia profesional que nos va a permitir desarrollarnos profesionalmente en otro país. Cuando ya decidan hacerlo, ya hicieron la evaluación, ya tienen casi todo contemplado y deciden hacerlo, entonces lo primero que se hace es sacar esa certificación de la ocupación, que se nos demora 7 meses, más o menos. Si tienes que ir a estudiar a Australia, lo hacemos al tiempo, porque el estudio más o menos se demora 1 año. Entonces, vamos haciendo el estudio el año, vamos haciendo tu certificación, que se demora 7 meses, y al tiempo puedes ir preparando tu inglés, mejorar, ¿sí? Si no tienes inglés, entonces primero tienes que hacer tu inglés y después sí tu año de estudio, vocacional o profesional, y al tiempo vamos haciendo la validación, que se nos demora en promedio 7 meses. Cuando ya tengamos esas 3, acuérdense, la validación de la ocupación, la certificación del Estado, nos presentamos ante el Estado para que nos dé la presentación, para que nos dé la certificación de vivir en ese Estado, y nos presentamos ante el gobierno australiano. Esto puede ocurrir desde fuera de Australia, si el camino de ustedes es desde fuera, o puede ocurrir desde dentro de Australia, porque ya acabaste de estudiar el año o porque ya conseguiste 3 meses de trabajo profesional en el estado donde te hayan solicitado. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, creo que ya les mencioné que mañana tenemos un webinar de educación para los que quieran también indagar qué es sacar una visa de estudiante, qué es vivir, qué es vivir como estudiante en Australia. Están todos cordialmente invitados para los que estamos acá. La va a dictar nuestro coordinador del área de educación. Pero esta diapositiva es simplemente para contarles que no es difícil. Las personas que tengan que migrar a través de planes de educación, no es difícil estudiar en Australia. Todo lo contrario, es un área muy desarrollada de este país. Hay becas, descuentos, financiación. Las entidades les permiten pagar a medida que van avanzando en el curso. Entonces, pues para que no se desanimen porque de pronto dicen, no, pero es que tengo que ir a estudiar a Australia. Claro que sí, obviamente tiene un costo y pues hay que evaluarlo, pero no lo descarten, evalúenlo y pues al igual, cuando se hace el estudio de viabilidad de migratorio, también se sabe si existen opciones de hacerlo desde fuera de Australia o obligatoriamente tiene que ser desde dentro de Australia, por ir a estudiar o por ir a trabajar. Por ir a trabajar es porque estoy dentro de Australia con permiso de trabajo y tengo que conseguir una empresa en la cual trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, y ya terminando, creo que nos pasamos. Muchísimas gracias de verdad por su atención a todos, por este espacio. Contemplen opciones, más ahora en estos tiempos de que sabemos de que todo cambia en cualquier momento y que los seres humanos somos capaces de adaptarnos a cualquier cosa. Creo que migrar a otro país siempre fue un reto para las personas y genera miedo empezar de nuevo en otro país. Pero pues yo creo que a nivel mundial nos hemos dado cuenta que somos capaces de reinventarnos y la migración es eso, es empezar y puede ser en un muy buen país. Inclusive, no sé si saben que Australia es uno de los países donde dentro de los 4 países que mejor manejo de COVID tiene y los mejores países para pasar el COVID. Entonces, pues bueno, pero el segundo consejo, primer consejo, enamórense de Australia. Segundo consejo, evalúen sus circunstancias para que ustedes puedan planear. Y si quieren, entonces ya
creo que empezamos ya la sesión de preguntas. 10 minuticos, si es posible. Yo sé que nos pasamos un poco de tiempo. Perfecto, Alexandra, muchísimas gracias por toda la información compartida. Igualmente a Catherine, creo que ha sido un espacio muy fructífero en donde todos hemos aprendido bastante sobre el sistema educativo en Australia, las posibilidades reales para migrar, tanto a buscar pues una vida profesional o a estudiar. Estamos seguros que muchos miembros de nuestra comunidad académica que siempre han venido atendiendo sus invitaciones, las van a contactar y se van a sumar, pues, a averiguar mucho más, así como lo mencionabas, dependiendo del caso personal, para tomar la asesoría con ustedes. Yo creo que tenemos unos 15 minutos extras para las preguntas y respuestas. Entonces, los estudiantes ya han compartido algunas. Adriana, muchísimas gracias a ti nuevamente por recibirnos y claro, muy dispuesta aquí a responder las preguntas. Claro. Excusas por mi Bueno, por mascota. acá, no te preocupes. Leo una pregunta, Valentina Pazana. Dice que si ella está recién graduada y aún no tiene la experiencia y quiere tener la experiencia en Australia, ¿se puede? Sí, sí se puede planear. Si yo soy recién egresada y no tengo experiencia, me puedo ir a Australia y quiero tener experiencia laboral, tengo que buscar una visa que tenga permiso de trabajo. Es muy difícil conseguir una empresa que me quiera llevar a trabajar, pero lo que sí puedo hacer, porque quiero vivir una experiencia australiana y quiero, entonces tienes que buscar una visa de trabajo, una visa que te permita trabajar. La visa de residencia es la que pues tiene el permiso más amplio de trabajo y que te quedes, pero desde el principio va a ser muy difícil. Entonces, si vas a ir a estudiar, tienes permiso de trabajo medio tiempo. ¿Qué trabajos puedes conseguir con una visa de estudiante? Es difícil conseguir trabajos profesionales con una visa de estudiante, pero puedes trabajar en otras cosas y hay gente que lo llaman como el sueño australiano, de ir, conocer Australia, gozar Australia, estudiar algo y ganar algo de dinero para venir al país. Pero si ya quiero trabajar a nivel profesional, tendría que estudiar algo que me lleve a que después de estudiar me dé permiso de quedarme en una visa de graduado, donde en esa etapa de graduado, de 2 a 4 años, tengo permiso de trabajo tiempo completo y ahí sí puedo aplicar a las visas profesionales, a trabajos profesionales. Y dentro de eso, efectivamente, que hagas todo ese proceso teniendo en cuenta, paralelamente, que estés haciendo un camino migratorio. Si la idea es quedarte. Perfecto. Bueno, tenemos otra inquietud de Miguel. Él se refiere a las carreras de derecho, por este tema también de la convalidación y de las leyes de cada país. ¿Hay oferta laboral en ese campo? Mira, yo diría que para responderle a Miguel, creo que es, Sí, Miguel Puello. Miguel, hay dos respuestas para Miguel. Una es si las ocupaciones de los abogados están en las listas de demanda, en las listas solicitadas de los estados. Y otra pregunta es si ya con mi residencia puedo conseguir trabajo en mi área. Entonces, acuérdense que una cosa son las ocupaciones para que me den mi visa. No, ya con mi visa no obligatoriamente tengo que trabajar en eso. Inclusive mi ocupación no es mi profesión. Entonces, un abogado, para responder la primera pregunta, la primera parte, un abogado puede tener 2 o 3 ocupaciones. Hay unas ocupaciones que se pueden validar desde acá y hay otra ocupación que es la de abogado litigante que se tiene que hacer desde Australia. Cuando ya tengas tu residencia, ahora el tema de conseguir trabajo dentro de Australia como abogado. Si quieres ser abogado australiano,
vas a tener que seguir ya estudiando, pero ya tienes tu visa de residencia. Si quieres conseguir otro tipo de trabajos, los puedes conseguir. ¿Qué consiguen los abogados dentro de Australia? En Australia también ya hay mucho latino y mucho estudiante latino, muchísimo. Entonces, sí, digamos, están solicitando abogados que empiecen a interpretar a inglés, a español, también en empresas donde no es el abogado litigante, sino el abogado junior, analistas, ese tipo de ocupación, de trabajos, pero son dos áreas, Adriana, la ocupación para pedir la visa y luego ya si hay, a qué ofertas pudiera aplicar cuando yo ya sea residente, ¿sí? Ok, Creo. perfecto. Hay otra pregunta también muy interesante sobre cuáles son los tipos de profesiones más valoradas, más necesitadas ahora en estos momentos y por supuesto luego de la coyuntura global del COVID que están requiriendo Australia. Mira, en este momento los programas offshore, o sea, los programas desde afuera de Australia están cerrados, porque obviamente las fronteras están cerradas, pero los programas dentro de Australia están abiertos. O sea, esos estudiantes que se fueron a Australia y que están dentro de Australia, sus opciones siguen estando vigentes, los programas de migración siguen estando vigentes, siguen llegando las visas para las personas que ya están adentro. Abrirán las puertas y abrirán las opciones para los de afuera. ¿Cuáles son las ocupaciones a las que les darán prioridad? Creemos, todavía no está definido, pero creemos que definitivamente los estados ya están empezando como a cambiar algunos de sus listados, no cambiar los listados, sino dando excepciones a personas de área de la salud, a personas de cuidados de mayores, del adulto mayor, cuidados a esas personas les están dando excepciones. Pero lo que sí es que les recuerdo que el programa de migración es un programa que está hecho con base en una necesidad de profesionales como ingeniería, arquitectura, contabilidad, bueno, y realmente todos los estados se están desarrollando en todas las áreas, profesores, diseñadores, bailarines, músicos, de todo. Y esta pandemia, después de que se normalice un poco más, obviamente no va a generar que Australia haya producido ya estos profesionales. O sea que la necesidad de profesionales sí va a seguir existiendo. En este momento lo que hay es que hay excepciones donde no les piden tantos requisitos a esas áreas para los que están dentro de Australia porque son las que se están necesitando ya para atender el tema. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, Jairo Cepeda nos comenta que cuál es el portal autorizado para saber sobre las listas disponibles o si ustedes tienen acceso a ellas. Sí, lo que les comentaba, realmente todos tenemos acceso a las listas, están públicas y si quieren visitarlas están disponibles para todo el mundo. Lo que les decimos es que las listas las encuentran en el website de cada uno de los estados de Australia. Lo que les decimos también es que son muy complicados de entenderlos. Entonces, sí lo que sugerimos es investiguen, lean, conozcan, porque obviamente entre más sepan, la decisión va a ser más acertada, la decisión que uno tome para su proyecto de vida. Pero lo que sí les sugerimos es que no tomen decisiones con base solo en sus lecturas, sino que se guíen por un experto o un agente de migración, porque el tema puede ser muy complicado, enredado entre lista y lista, entre programa y programa, y pueden cometer, pues normalmente se cometen errores cuando no se guían de un profesional, de un abogado de inmigración. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge Vargas. Él dice que no quiere ir a estudiar, sino a trabajar,
pero no tiene ninguna oferta laboral actualmente. Entonces, si puede aspirar a la visa permanente. Sí, para aspirar a la visa de residencia permanente hay que evaluar cómo son sus circunstancias, que fue todo lo que explicamos. Si en esa evaluación hay un camino para hacer desde afuera de Australia sin necesidad de ir a estudiar primero, sería fabuloso porque es la única opción que él está dejando. Si otra opción es otro programa que no sea migración calificada, sino otro de los primeros programas que mencionamos, y es tener una empresa en Australia que me quiere contratar. Si él la tiene, podría ser otra alternativa. Si no la tiene, la única opción de obtener una residencia es a través del programa de migración calificada, donde hay que evaluar las circunstancias de este egresado y mirar si hay alternativas desde fuera de Australia. Perfecto. Bueno, y la última pregunta es acerca del presupuesto. ¿Cuánto presupuesto se necesita para iniciar todo este programa migratorio? Adriana, yo creo que, pues, obviamente es la pregunta del millón. ¿Cuánto me va a costar mi proyecto? Y sí, Claro. ¿qué tan caro es esto? Y pues realmente es que ni siquiera nosotros sabemos, porque hay tantos caminos que, digamos que la brecha entre los distintos costos es muy amplia. Y decir un valor en público es irresponsable, porque te haces una idea y puede hacer que te esté limitando a que no evalúes tu camino, porque de pronto puede salir muy económico, porque lo puedes hacer desde afuera de Australia, o puede hacer que te esté dando un valor por debajo, cuando realmente de pronto es mucho más alto, porque vas con pareja, con hijos, y además de pronto porque tienes que ir a estudiar también. Entonces, realmente ni siquiera nosotros sabemos, porque de pronto, por esas además, cada entidad que los valida, que los certifica, tiene un costo distinto. No es igual validar a un arquitecto que validar a un ingeniero de sistemas. Entonces, las validaciones las entidades te cobran la validación, pueden oscilar inclusive desde $500 hasta $4,000. Entonces, no hay un presupuesto promedio. Lo que sí les puedo decir es que hay un presupuesto que arranca sobre o sea, menos de $10,000 no va a costar este programa. Arrancaría desde 10,000, desde $9,000 hacia arriba, que no hay que pagarlos todos, y eso es lo bueno de un programa de migración, que de alguna u otra forma siempre vas a tener financiación. Es decir, que puedes hacer, o sea, como no todo se hace al tiempo, sino se hace paso a paso, entonces tú puedes paso a paso, o sea, a medida que va pasando cada cosa, vas haciendo tu pago, y como esto dura 1 año y medio, entonces estamos hablando que las personas se logran financiar muy fácilmente. Pero esto solo lo vamos a saber hasta saber cuál es el camino que le corresponde a cada persona. Pues cuánto y el tiempo que le va a tomar. Se fue la comunicación. ¿Me escuchas? ¿Aló? Sí. ¿Vale? Acá estoy, acá estoy. Okay. Ya. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señora, te escucho. Ok. Bueno, Adriana, pues, ¿Adriana? Bueno, pues, yo creo que Adriana de pronto fue la que se nos desconectó. Yo creo que ya respondimos la mayoría de las preguntas.
Entonces, al igual recuerden, pues nuestro departamento de bienvenida, escríbanos, inclusive pueden ingresar al website de a nuestro website. Ahí hay un chat donde nuestro departamento de bienvenida está dispuesto a responder esas preguntas iniciales que ustedes tengan. Para que nos contacten, y lo que les digo, no solo es para agendar la cita, sino también para responder esas preguntas que ustedes tengan y poderlos ayudar a conocer este mundo de migración a Australia un poco más. Pero sí, la invitación es, evalúen sus opciones. O sea, no, creo que uno tiene que no tiene que evaluar todas las opciones a las que uno puede, aplicar. Hay veces que uno no sabe si de verdad es fácil para uno hacer un programa de migración o de pronto no, y también te permite mirar hacia otros horizontes o descartar o solo decir, bueno, voy a estudiar y no más, o me quedo acá o hago otras alternativas. Entonces, para que visiten nuestra página, nos escriban ahí en el chat o nos escriban aquí por el WhatsApp. Y bueno, las personas que están interesadas en que hagamos esa evaluación, déjennos sus datos y también los llamamos para seguir respondiendo esas preguntas. Y bueno, Catherine, yo creo que Adriana se desconectó. Sí, debe ser que se desconectó. De verdad, muchísimas gracias a todos. Estamos muy prestos a poderles continuar apoyando. Ya varios nos dejaron sus datos. Recuerden que nos pueden escribir a nuestros WhatsApp, a escribirnos a través de nuestro chat de la página web, como lo mencionó Alexandra. Y nada, muchas gracias y excelente noche para todos. Muchas gracias, una feliz noche también para todos. Muchas gracias a todos.